Pero muy buenas tardes. Dios bendiga a cada uno en esta maravillosa hora. Una vez más, el pastor Efraín González, queriendo llegar hasta tu hogar con una palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios en tu vida en estos tiempos de crisis. Para ello vamos a ir a capítulo 1 de Josué, desde el versículo 7 al 9, donde Dios, después que muere Moisés, le habla exactamente a Josué que él era quien le tocaría repartir la tierra de Canaán en posesión a todo el pueblo de Israel. Y hablando con Josué, Dios le dijo estas palabras desde el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Hemos visto muchas ilustraciones donde la Biblia representa algo significativo para la vida de muchas personas. No hace mucho enviamos una ilustración en la cual aquel señor que quería bendecir a sus empleados y les puso una Biblia y una bolsita de dinero, y todos cogieron el dinero y uno tomó la Biblia, y dentro de esa Biblia pues encontramos que había la bolsita de dinero y había también un testamento de herencia que se le dejaba. A veces lo miramos desde ese ángulo y pensamos que la Biblia va a solucionar problemas económicos nada más. No es eso. La Biblia es el manual perfecto en los tiempos de crisis. Es el manual que toda persona necesita reconocer y valorar. La Biblia es un tesoro, sí, pero no está manifestado simplemente en lo material, sino en lo espiritual. Es un tesoro que Dios nos ha dejado plasmado allí. Ahora, ¿por qué es necesario que toda familia tenga una Biblia y conozca así lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en nuestros hogares y en nuestra vida? ¿Por qué es importante? ¿Qué principios debo poner en práctica en mi vida para que todo me vaya bien en mi familia y en todo lo que emprendo? Es bueno observar lo que Dios le dice a Josué y los principios que Dios le da a Josué para que las cosas le vayan bien y para que sea prosperado. Él le dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. El primer principio es esfuerzo y valentía. Hay que esforzarse para dejar tiempo para estudiar la palabra de Dios y para ponerla en práctica. Hay que esforzarse para ello, pero también hay que ser valiente para cuidar de poner por obra la palabra que en estos tiempos estamos recibiendo. Para poner la palabra de Dios en práctica en estos tiempos de dificultad, cuando a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No es fácil, pero hay que ser valientes para decidir poner en práctica la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra. Segundo principio es determinación. No te apartes de ella
ni a diestra ni a siniestra. Esto significa determinación. Esto quiere decir determinación. Necesitamos determinación en nuestras decisiones. Que nadie ni nada nos desvíe de obedecer o de estudiar la palabra de Dios. Aquello que nos distrae, empecemos a cortarlo y empecemos a tener determinación por lo que estamos haciendo. Determinación para no apartarnos de la verdad, para mantenernos firmes en lo que creemos, aun cuando lleguen nuevas ideologías religiosas que parezcan buenas. Detrás de todo este movimiento, de este coronavirus, se desatarán muchas ideologías que van a parecer buenas, y tú y yo necesitamos tener determinación. El tercer principio que Dios le dice a Josué es disponibilidad y disposición. Él le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, versículo 8, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca es disponibilidad o disposición. Disposición para compartir la palabra de Dios. Disponibilidad para llevar esta palabra a otros. Tenemos que estar disponibles para dejarnos usar por Dios y tener la disposición de obedecer a Dios cuando Él quiere que compartamos su palabra. No dejar que nos calle en nuestra boca, o no dejar de hablar la palabra de Dios. Se necesita disponibilidad y disposición personal y espiritual para mantenernos compartiendo el mensaje de Dios, el cual está en la Biblia. Son principios muy fundamentales para que todo nos salga bien. Queremos que las cosas nos salgan bien. Queremos que tengamos salud en estos tiempos de crisis. Queremos que las cosas sean prosperadas, lo que hacemos sea prosperado, pues pongamos en práctica estos principios. Un cuarto principio que Dios le dice a Josué es el estudio y meditación. Sino que de día y de noche meditarás en él. No basta una lectura rápida de la Biblia. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella. Lo que quiere decir reflexionar en ella de día y de noche. Se necesita compromiso con Dios y con su palabra. Separar tiempo de estudio, ya sea familiar o personal. No basta con ser un simple oidor de las Escrituras. Tenemos que meditar en ella, dejarnos enseñar por la palabra de Dios, obedecer y poner en práctica lo que aprendemos de la Biblia. La Biblia no es un libro más, es el libro que tú necesitas en tu vida y en tu familia. Dios le dijo a Josué que pusiera en práctica estos principios, que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Él tenía que esforzarse y ser valiente, debía ser determinado para cuidar de hacer conforme a lo que está escrito, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Tenía que tener disponibilidad y disposición para hablar su palabra en todo tiempo, y que nunca debía apartarse de su boca la palabra de Dios. Tenía que estudiarla y meditarla en ella de día y de noche, y cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué Dios quería que Josué pusiera en práctica estos principios? ¿Por qué cree usted que hoy también Dios te invita a ti a poner en práctica estos principios en tu vida y en tu hogar? ¿Por qué Dios le dijo que lo hiciera? Lo primero es que si Josué los ponía en práctica, Dios le promete que Él estaría con él donde quiera que fuera Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la primera promesa de que recibe al cumplir estos principios. Lo segundo, Dios le dice que si Él pone en práctica estos principios en sus vidas, sería prosperado en todas las cosas que emprendiera Josué, y que haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Hoy me atrevo a decirte a ti que estás escuchando, la Biblia es el manual perfecto que tú y yo necesitamos en estos tiempos de crisis y de enfermedad. Poner en práctica los principios bíblicos es de suma importancia en estos tiempos difíciles. Si queremos ser prosperados
que todo lo que emprendamos nos salga bien y que en nuestro camino haya prosperidad y bendición, haya salud, así como material o espiritual, y que todo nos salga bien. Dios te invita, igual que a Josué en esta hora, a esforzarte y ser valiente por poner en práctica su palabra, a ser determinante en tu decisión de vivir consagrándote para Dios y andar en su verdad siempre, a estar siempre disponible para Dios, dispuesto a proclamar su palabra con tu boca en todo tiempo, en tiempos de alegrías y en tiempos de tristeza, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Proponte estudiar y meditar la palabra de Dios de día y de noche. Saca tiempo para ese devocional espiritual, familiar, porque la Biblia dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, para que Dios esté contigo donde quiera que vayas. La Biblia es tu mejor elección. No te avergüences de estudiarla en familias y verás la diferencia en tu vida y en tu hogar. Aprovecha la oportunidad en estos tiempos de cuarentena para dejar que la palabra de Dios hable a tu corazón. Reúnete en familia, estudia la palabra en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con tus suegros. Estudia la palabra y deja que Dios te ayude a obedecer estos principios para que todas las cosas te vayan bien y para que seas prosperado tu camino, y en todo lo que emprendas necesitas poner en práctica estos principios. Que Dios te bendiga.